Blackwood House presenta. Este es Jeff Bezos, CEO de Amazon. Founders and entrepreneurs and business people, our job is to build a heavy company. We want to build a company that when it is weighed, it is a very heavy company. We do not want to focus on the stock price. And so that is, that will be misleading because it can be disconnected from the fundamentals. And when bubbles happen, so that's one thing that happens. The second thing that happens when people get very excited, as they are today about artificial intelligence, for example, is every experiment gets funded. Every company gets funded. The good ideas and the bad ideas. And investors have a hard time in the middle of this excitement distinguishing between the good ideas and the bad ideas. And so that's also probably happening today. But it doesn't mean that anything that's happening isn't real. Like AI is real. AI is real. And it is going to change every industry. In fact, it's a very unusual technology in that regard, in that it's a horizontal enabling layer. Today we talk about AI first companies like OpenAI and Anthropic and Mistral and so on and so on and so on. There are so many startup companies that are kind of AI companies of various kinds. And that's normal for this phase. But that is not the biggest impact that AI is going to have. The biggest impact that AI is going to have is it is going to affect every company in the world. It is going to make their quality go up and their productivity go up. By every company, I literally mean every company, every manufacturing company, every hotel, every, consumer products company, et cetera, et cetera, et cetera. And so that is hard to fathom, but it's real. There is no doubt. We don't know how long it will take exactly. We don't know how quickly that transition will occur, and it'll probably occur at different rates in different industries. But that is very real. Queda muy claro que este hombre es Jeff Bezos, y tomando un poco de la historia de cómo llevó a Amazon, él a finales de los 90s dejó todo para participar en una idea loca con una hipótesis que él tenía en ese momento, cuando se dio cuenta que esa plataforma o esa nueva red interconectada de sitios llamada Internet eventualmente iba a convertirse en una plataforma para transaccionar cosas. De tal manera que su idea es que todo el mundo iba a tener una tienda personal dentro de ese sueño que él llamó Amazon. Ubiquen la línea del tiempo, finales de los 90s, y él estaba abriendo una hipótesis que en ese momento nadie más veía. Es decir, el resto de personas que estaban participando en esa ilusión colectiva momentánea llamada Internet, en una curva de absoluto hype, él tenía total certidumbre de que en el futuro las personas iban a utilizar el comercio electrónico, y como concepto el comercio electrónico era tan solo eso, era un concepto. Pues ahora estamos en el 2025 y participa Jeff Bezos en la Semana Tecnológica Italiana del 2025, donde claramente nos acaba de decir que efectivamente la inteligencia artificial, como lo hemos dicho decenas de veces en este podcast, iba a entrar estábamos en una curva de hype en donde todas las expectativas se dimensionan de manera brutal y las realidades no alcanzan a cubrir esas expectativas. Por lo tanto, siempre después de una curva de hype viene el reviente de la burbuja, y él es precisamente lo que está diciendo ahora. Oigan, no lo duden, esto es una burbuja, esto se va a reventar, pero eso no significa que la tecnología esté ahí y que todo lo que platicamos de lo que se iba a convertir la IA eventualmente, a la velocidad de adopción que está llevando, eventualmente se va a cumplir. Fer, esa es la advertencia que nos pone Jeff Bezos, pero la lectura correcta es de, sí, nombremos las cosas como estamos nombrándolas. Hay un hype en este momento de la IA, se va a reventar la burbuja, viene una crisis, y sobre todo lo que dice Jeff Bezos es, mira, cuando viene el reviente de la burbuja, que sucede en todas las burbujas tecnológicas e industriales, todas las compañías que tenían que morirse se van a morir. Y eso es lo que justamente sobrevivió Jeff Bezos cuando era más joven. Sobrevivió el reviente de la burbuja.com, sobrevivió 4 o 5 años de infierno donde la gente ya no confiaba en nada que sonara .com o nada que tuviera internet como descripción.
pero él la sobrevivió y después se ha convertido en la plataforma, o al menos en una de las 3 plataformas de comercio electrónico más importantes del planeta. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En la edición 328 de Creative Talks Podcast, hablaremos del libro Perreo, una revolución de la productora y trapera Kazoo. La actriz artificial Tilly Norwood ha creado una disrupción en Hollywood sobre el futuro de la inteligencia artificial y la creatividad humana. Revisamos el caso. Hablamos sobre las realidades y ficciones del cometa Tracy Atlas, que ha despertado una polémica sobre su origen y en algunas interpretaciones, sus intenciones. Y para nuestros Patreon, hablamos sobre qué dejar de hacer para volver a recuperar la motivación. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Pero antes de seguir con esta edición de Creative Talks Podcast, tenemos que decirle, ya no me voy a disculpar, porque pedir disculpas pareciera como si estuviéramos haciendo algo mal y no se siente bien que estás en un proyecto y estés disculpándote continuamente. La razón por la cual no grabamos es porque yo no estuve en este momento en Querétaro, ahora ya estamos en Querétaro nuevamente, pero estuve viajando a Santo Domingo y estuve en Lima, Perú, y además estuvimos en muchos proyectos, incluido uno en León, Guanajuato, en México. Entonces, el organizar todas las líneas de tiempo para que pudiéramos coincidir, Fer, tú y yo grabando esto, era muy difícil de alcanzar, sobre todo por los proyectos y la dimensión de los proyectos en los que participamos. Pero como siempre, todos estos conocimientos de proyectos son los que terminamos discutiendo en este podcast. Así que si ustedes no tuvieron podcast en la edición anterior, es esta razón de que en este momento acá de este lado de Blackbot las cosas se están poniendo súper interesantes y a veces nos es totalmente imposible hacerlo. De hecho, estamos ya planeando que Fer va a estar fuera en el mes que viene, justo en Dubái, justo en Colombia también, Fer, si no me equivoco, y en Chile, si no me equivoco. Entonces estaremos revisando cómo vamos a grabar esas coberturas, sobre todo porque en Dubái te vas con la Future Foundation y justo al Congreso de Futuros. Así que estaremos revisando un poco de ahí. Una vez dicho esto, iniciamos ya oficialmente este podcast. Esto es Creative Talks Podcast. creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, leímos un libro que yo no tenía nada de interés en leerlo hasta que tú lo leíste por primera vez. Y me dijiste, John, tienes que tener esto en tu radar, así que lo leímos. Fer, como tú lo descubriste, por favor, márcanos el ritmo de este libro. Ya lo he mencionado en otros episodios, pero en los últimos meses, sobre todo este último año, ya no estoy leyendo libros de negocios por muchas razones. Y no quiero sonar arrogante de ya no tengo nada que aprender, siempre estoy aprendiendo, si no estaría vivo, ¿no? Creo que eso es parte de estar vivo, la experimentación y el aprendizaje constante. Pero me pasó que los libros de negocios como que siento que se estancaron en un discurso que a mí ya no me interesaba explorar. Y además porque el tiempo es finito y uno tiene que aprender a organizar a qué le pone atención, tiempo y dinero. Por lo que pues comencé a explorar otras alternativas y otras opciones de las cuales me he enriquecido muchísimo, entre ellas la filosofía, la poesía y como otras disciplinas que en este momento a mí me interesan más que el simple y llano mundo de los negocios. Pero dentro de esta exploración, digamos, de contenidos alternativos que quizá en otro momento, igual por temas de tiempo, no me había dado la autorización o el permiso de explorar, tiene que ver con lectura de mujeres. O sea, ahora mismo tengo una lista como, no sé cuántos libros son, pero seguro cientos de libros de mujeres que me interesa conocer y de mujeres que no necesariamente piensan lo mismo que yo o sobre la misma línea en la que yo trabajo, pero que justo por eso me parece muy enriquecedor explorar. Y todo este preámbulo lo cuento porque este libro, que yo sé que a muchas personas les puede causar escozor, porque habla de un tema que a muchas personas les causa escozor, que es el reggaetón. Por sobre todas las cosas, rescato que se lea a través del libro y de mis palabras mis pensamientos genuinos. Que los pensamientos genuinos son pensamientos que no siempre son correctos al 100%. Y esa es
una premisa que me puse para lograr escribir este libro, porque si no, con la presión de siempre hacer lo correcto, que uno nunca sabe bien, no iba a llegar a ningún lado. Entonces me alegra que cuando pueden leer, cuando leen mi libro pueden escucharme, como escucharme hablar como lo hago ahora, quizá un poco más desarrolladamente y mejor, porque uno siempre piensa mejor cuando escribe. Este libro se llama Perreo, una revolución. Lo escribe Cazzu. Para quien no conoce a Cazzu, pues Cazzu es una de las traperas más importantes de Latinoamérica. Digamos que su nickname o su apodo, y seguro por ahí la conocen mejor por eso, es La Jefa. Y escribe este libro desde un punto de vista que me parece totalmente importante, totalmente asertivo, y que además todo lo que cuenta ella en su libro no es propio o exclusivo de la industria musical / el reggaetón, sino creo que es algo con lo que muchas mujeres nos podemos identificar, y que si esto es leído por un hombre, quizá pueda por ahí sensibilizar y abrir muchos ojos de los privilegios y beneficios de los que goza el género masculino, aún sin saberlo o ya haberlo normalizado. Entonces, para mí es muy importante porque primero, escribir un libro sobre reggaetón para mí es muy ambicioso, porque, insisto, ya el reggaetón por sí mismo genera rechazo, ¿no? Mucha gente siente esta autoridad moral o autoridad moral intelectual de, yo no escucho reggaetón porque el reggaetón no sé qué, ¿no? Yo soy una de esas personas. y creo que el libro nos demuestra que el reggaetón, al igual que muchos temas en la vida, puede tener muchas bifurcaciones y muchos puntos desde donde explorarse. No nada más el gusto o el disgusto musical o la preferencia musical que tengamos, sino lo que ocurre dentro y por qué ocurre como ocurre. Este libro, según la propia autora, nace como una respuesta de exploración a esa dualidad en donde ella se dio cuenta como de, ok, hago reggaetón, y ella durante años se preguntó, primero, esta dualidad de ella quería triunfar en el mundo del reggaetón, ¿no? Entonces, ya de por sí iniciar con quieres triunfar en una industria en la que supuestamente se ha dedicado a denigrar a la mujer, ¿no? Y digo supuestamente porque el libro nos explica cómo es que no siempre es así. Y la pregunta que nace de eso ¿es realmente machista el reggaetón? Porque el libro explora cómo muchas personas se refieren al reggaetón como o explican que la razón por la que no les gusta el reggaetón tiene que ver por las letras de las canciones, que son muy machistas, ¿no? Y esta declaración y esta afirmación, pues a ella le causaba ruido porque ella decía, bueno, pues yo soy mujer y no me siento cómoda haciendo música que consideran machista, pues porque yo soy mujer y no quiero denigrar a nadie, simplemente quiero expresarme a través de este género. Y de eso va todo el plot del libro. Ella habla muchísimo sobre... Y creo que eso me gusta mucho porque ella se sincera y se vulnera. O sea, no trata de tapar el sol con un dedo ni decir que el reggaetón es música clásica, ni mucho menos. Y creo que eso es lo que a mí me gustó. Que evidencia los males que tiene el reggaetón, que los acepta que hay letras que sexualizan a las mujeres, pero por otro lado nos muestra el mundo de la emancipación. Y hay una parte que a mí me encanta, donde ella justo dice que el reggaetón es el único tipo de baile popular que no lleva una guía del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes salsa, cumbia y siempre en esos bailes, incluso otros bailes como más sofisticados, como lo puede ser el tango, los danzones, etcétera, el hombre siempre tiene que llevar a la mujer, ¿no? Y el reggaetón es un baile que permite que tú bailes como creas. Por eso es el perreo, ¿no? Porque el perreo es un baile libre, es un baile emancipatorio en muchos aspectos. Y desde ahí, bueno, hay muchas ideas que flotan alrededor del libro, en donde al final nos dice Cazzu que las reggaetoneras
ejercen su derecho al sexo sin correr peligro, pero en una utopía, en los videos del reggaetón, que eso realmente no existe en la vida real, porque las mujeres corremos riesgos simplemente por existir, por despertar. Somos seres que tenemos que reflexionar sobre cómo nos vemos, cómo nos vestimos, porque no nos vaya a pasar algo, porque si nos pasa algo, no importa qué, siempre va a ser nuestra culpa. Y eso a mí, pues obviamente me interpela, no solo porque soy mujer, sino porque muchas de las cosas que ella va explicando a lo largo del libro, yo las encarné, yo las viví desde otro lugar, desde otra industria, desde otra perspectiva, pero se parecen muchísimo. Y eso me genera una gran sensibilidad, porque creo que es el tipo de cosas a las que muchas mujeres nos hemos sentido enfrentadas, nos hemos sentido abandonadas, nos hemos sentido solas, nos hemos sentido vulnerables, y que ella al final del día dice: yo hago reggaetón para expresarme, y sobre todo en este perreo, pues hacer una revolución que permita que las mujeres realmente lleguen a esa utopía de la mujer libre, de la mujer que puede perrear hasta el suelo y no le va a pasar nada, y los hombres no van a pensar que quiere tener forzosamente una relación sexual o cualquier tipo de contacto físico, ¿no? Y yo, en muchos sentidos, como futurista, ya no solamente como Fernanda, yo sueño con un mundo así. O sea, mi utopía también es esa. Mi utopía también es que hay un mundo en donde si tú quieres perrear hasta el suelo puedas hacerlo sin preocuparte porque te van a violar, te van a asesinar o algo te va a ocurrir. Bueno, yo creo que es muy idealista, ¿no? Muy una fantasía dejar de ser feministas. En esta vida todos somos algo. Todos tenemos una forma de vivir que elegimos. Y el feminismo es la forma de vivir de las mujeres que buscamos la igualdad. Y eso es el feminismo. Bien lo explica el libro de una manera quizá más simple, de la más simple que se puede llegar a explicar, que para mí era muy importante acompañar mis palabras del contexto. ¿Qué es ser feminista? Que es lo que mucha gente se pregunta y piensa que somos como una horda iracunda de mujeres tratando de destruir el mundo, y en realidad somos un movimiento de mujeres que buscamos la igualdad de condiciones y oportunidades para todas, todos y todo aquel que se represente como quiera ser representada. Y eso es algo que a mí me parece, por eso dije, como muy asertivo en esta época en donde hoy estamos viviendo, y que además también nos demuestra y nos contrasta este paradigma o esta creencia, esta idea de que un artista que se dedica al reggaetón es una persona estúpida y que pues por eso hace reggaetón, porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Cazzu es una mujer que no solo es muy inteligente, sino es muy sensible en términos de cómo percibe el mundo, cómo se da cuenta de las cosas, y que se da cuenta que evidentemente esto no es solo un mal o una serie de eventos desafortunados que le ocurrieron a ella, sino que es un tema cultural, social, y que ella acepta la responsabilidad que le corresponde al ser una mujer que ha llegado a la cima del éxito en su rubro, en su trap, en su reggaetón y en la música que ella hace. Entonces, eso me parece a mí suficiente razón como para no solo leer el libro, sino hablar de eso en el podcast, porque creo que al final del día es algo que, a pesar de que no te gusta el reggaetón, no te va a ser ajeno, porque exhibe una realidad de en dónde está el poder, dónde sigue estando el poder concentrado, todas las cosas que se tienen que hacer en comparación con el género masculino. Y tampoco se confundan, no es que ella le tira a los hombres y digan, al contrario, ella todo el tiempo está hablando de cómo en el fondo, y este es un sentimiento que yo no sé, no me atrevo a decir que todas, pero muchas mujeres nos ha atravesado la idea de si yo fuera hombre no me pasaría esto, ¿no? Y creo que eso, desde su perspectiva feminista, lo hace, y de este feminismo imperfecto. Ella no intenta ser una feminista perfecta, decir, yo sigo las reglas y hago esto, sino como muchas mujeres reconoce que encarna el feminismo y que con errores, y que ha ido aprendiendo y que ha ido, digamos, como adentrándose más al feminismo que ella quiere practicar,
Y me encanta, en eso también yo me identifico. Yo quizás nunca lo digo tanto abiertamente, sí me identifico con el movimiento feminista, pero no me declaro una persona que yo diga, ay, yo sigo al pie de la letra el feminismo, porque pues estaría mintiendo, ¿no? Yo creo que por eso los movimientos feministas son plurales, porque no hay un movimiento feminista único y perfecto que todas podamos seguir. Y eso me gusta, porque los cánones que están permitidos tanto en el feminismo como en la música, como en el reggaetón, como en el trap, pues ella los como que rodea esas fronteras y navega a través de ellas, explicándonos su experiencia desde un lugar no dictatorial de apps, como a mí esto me pasó, esto tienes que hacer tú, sino, insisto, totalmente vulnerable, totalmente sensible y totalmente aterrizado y honesto. Es un libro en donde se siente su intención realmente de compartir y de su preocupación de seguir aprendiendo y de seguir perfeccionando su actuar como profesional de la música, pero también su ser como una persona más que habita este mundo y que en esta vida le toca encarnar el rol de una mujer y pues las implicaciones que eso tiene. Después de este libro me hice muchas preguntas más, porque el contexto de este libro es, yo todavía no había sido mamá, no había experimentado muchas de otras aristas donde se podía ver reflejado la misoginia, ¿no? Entonces, definitivamente aprendí y me pregunto ahora muchas cosas más, y hasta a veces lo encuentro inocente a este primer libro, pero sigue funcionando, sigue cumpliendo su función, que es introducir a las personas que todavía no están introducidas de esta manera a nuestro movimiento a través de la música. Y por más de que todas somos mujeres, las experiencias son diferentes y todas tenemos las mismas problemáticas, pero las encaramos de maneras diferentes y cada una hace su camino con las herramientas que tiene. Cuando me hablaste por primera vez del libro, Fer, tuve mi primer definición. Yo por definición no escucho reggaetón. No lo escucho porque no ha habido nunca una propuesta clara que me deje sentir satisfecho contra lo que estoy esperando en ese bloque artístico. Y las letras eran letras de explotación, eran de... los tratan como objeto a la mujer. Y cierto, cuando entré en este libro dije, ¿qué voy a aprender del reggaetón? Me queda muy claro que lo tenía definido. Pero la pregunta que se hace caso de cómo se siente tener éxito en un género musical tan machista, primero es, wow, lo detecta, es machista. Pero nunca había pensado, porque daba por default que el reggaetón eran hombres cantando la intención sexual de poseer, manejar y tirar a las mujeres como objetos, ¿no? De repente, ¿cuál era la postura de una mujer que estaba en esa industria? Y dije, ok, veamos qué tienes que ver, porque ciertamente ninguna canción de reggaetón me ha hecho reflexionar nada. Es ahora una persona que está en esa industria que a través de un libro cuenta cuál es la vivencia de una mujer en esa industria. Y en ese punto nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces es de, bien, voy a leerlo. Lo que sucede al interior del libro, en mi punto de vista, es que sí, ves todo lo que hemos tenido nosotros como hombres como un camino fácil, sencillo, abierto, comunitario, totalmente creado para hombres, dirigido por hombres, y lo ves como tú lo dices en todas las industrias. O sea, la industria de la música es una industria dirigida por hombres. Hay productores, hay escritores, hay voces de hombres, mercados de hombres, y las mujeres básicamente son un objeto sexual en esa industria. Pero cuando te mueves a otra industria, no sé, las industrias creativas, ves el mismo fenómeno. Las industrias tecnológicas, ves el mismo fenómeno. Hoy vivimos en un país, Fer, México, que tiene su primera presidenta de la historia, y a pesar de que tú y yo no somos fan de la manera en cómo ella procesa el mundo, se siente muy bien que tenemos un país donde hay una mujer. O sea, que somos uno de estos primeros países en el mundo que se dio el permiso de experimentar la postura de alguien que no sea un hombre. Y eso habla de un país donde gracias a esta manifestación puede existir un libro como Casu. Ojo, Casu es argentina.
viene de en Jujuy, que es el extremo norte de Argentina, y es interesante la voz latinoamericana en esa industria. Entonces, pongo tres cosas importantes que aprendí del libro. Tema número 1, una mujer hablándole al mismo nivel de un hombre, de que el hombre es su objeto sexual, no al revés. Estamos acostumbrados de que las mujeres son este premio, ¿no? Es este brazalete que te echas en tu historial, este objeto que posees a tu placer, y ahora es al revés. Es el despertar de la postura de una mujer diciéndote: hey, güey, tú eres mi objeto, soy la jefa. Y esa postura de, hey, el control teníamos los hombres, ¿eh? Y de repente llega una mujer y lo establece. Me encanta esta tesis y antítesis chocando en esa industria. Eso fue importante ver cómo era la reacción, y obviamente la reacción masculina siempre fue de desprecio hacia ella, siempre fue de a un hombre le alababan cualquier pedo que se tiraba en una letra, y ella, aunque tiraba poesía, nadie la aclamaba, e inclusive en los conciertos frente a las audiencias machistas que iban a escuchar a hombres cantar, cuando ella abría el concierto o era parte del grupo de música que tocaban ese día, pues no era tan bien recibida, ¿no? Y tuvo que ganarse un espacio de credibilidad en esos lugares. No se droga, no se emborracha, no es esta figura nociva que un hombre por default, estas cualidades son como de, oh, eres un rockstar, ¿no? Y no se le critica. Si una mujer se emborrachara, si una mujer se drogara, no, o sea, y lo dice en el libro, no la bajan de puta, ¿no? Cuando el ser, o sea, no existe ni siquiera, como lo dice en el libro, no se le dice puto al hombre. A lo contrario, es como, eres un cabrón, aunque haga las mismas actividades de putería que una mujer. ¿Entienden el no, análisis? E incluso la connotación que tiene la palabra puto versus su femenino no es igual. O sea, Exacto. no es su contrario al final. No es su contrario, y eso tampoco lo había. O sea, es injusto que inclusive en el nombrar las cosas no haya equidad. O sea, está roto en todos lados. Está roto desde que llegas. Está roto a la industria. Está rota la propuesta. Está rota el naming. Y aún así, ella decide crear una marca en ese lugar. Ella decide hacerse un camino artístico. Hoy claramente yo no conocía nada de Kazu. Esta es la primera vez que escucho a Kazu, o que en este caso leo a Kazu, ¿no? Y ahora estoy totalmente fascinado por conocer a Kazu. O sea, pero tuvieron que pasar cuántas décadas de su vida para llegar a un hombre. Eso me lleva a mi tercera lección. Hemos dicho en este podcast que las grandes señales que transforman el mundo están en la periferia, están ocurriendo ahorita, en este momento. Y no están haciendo en el centro, no están haciendo en el lugar donde todo mundo tiene la atención en este momento. Ocurren en las periferias. Kazu ha estado en la periferia construyendo un camino por estas décadas, hasta llegar a este punto, donde todo este conocimiento condensado de lo que ella vivió, de lo que le tocó ver, de construir un camino que además otras mujeres atrás vienen ya caminando, gracias a esta apertura de caminos, pues esto ya no es una señal, es una tendencia que fuimos totalmente idiotas al no ver la señal de lo que estaba ocurriendo, y me lleva a la pregunta de ¿cuántas casos hay en todas las industrias pasando en este momento? Es decir, mujeres que han tenido que ir en contra de todo, mujeres que han tenido que liderar en un mundo machista, que demostrar su valía por 10 o por 100 o por 1000 cuando un hombre solo hace un algo y todo el mundo lo celebra. El hecho de ser mujeres y lo que la sociedad le está pidiendo y obligando a que una mujer necesita ser, ¿no? Toda esta guerra de presión social, política, económica, sistémica contra lo que hacen ustedes. Y esa es una apertura que no, repito, no solamente debe ser leído este libro para los que se dedican a hacer trap o reggaetón. Esto lo deberían estar leyendo todos los CEOs hombres del mundo para poder entender cuál es el camino de los errores que hemos estado forjando, y es más, que han pasado frente a nosotros de manera transparente, hasta que viene una mujer a decirte, oigan, les voy a contar una historia de la vida real. Esto es lo que está pasándonos. Y creo que este libro, más allá de ser un libro de negocios, Fer, como tú lo mencionaste al inicio, de no estoy leyendo un libro de negocios, esto es un libro de vida. Y ojo, y apenas Kazu, cuando escribe este libro, todavía no tiene esta experiencia de cuando es mamá. O sea, ella ya es mamá y seguro ahora... No, sí la tiene, sí la menciona, pero ya casi al final del libro menciona a Inti y la situación que tuvo que atravesar en su última separación
con este artista mexicano y bueno, habla un poco de eso, pero el libro no habla de ese chisme, el libro habla de otra cosa y a su hija la menciona más en esta parte donde ella espera que este trabajo que ella ha hecho y la mujer en la que ella se ha convertido sirva de inspiración para su hija, para que ella no tenga que padecer pues todo el tortuoso camino que ella tuvo que construir. Sí, y ojo, hay una frase que dice, primero soy reggaetonera y después soy feminista. Y me hizo pensar mucho esto, porque yo he tenido a nivel personal algunas confrontaciones contra el feminismo, pese a que mi postura personal es ser pro-feminista, ¿no? Sin embargo, he chocado. La definición de cuál es la descripción o acción del feminismo es muy confusa para mí en este momento. No sé cuál es la corriente intelectual correcta para ejecutar en una vida real. O sea, no sé si soy profeminista de que sepa, no tengo idea. Y me gusta que ella diga, no, antes de feminista soy reggaetonera y luego soy feminista. E inclusive menciona que sería una utopía, un mundo en el que las mujeres no tuvieran que recurrir al feminismo para defenderse. Y creo que ese es el destino. O sea, independientemente de que sea buen feminismo o mal feminismo, no sé, radical, cualquiera que sea la corriente intelectual, al final no tendría que haber feminismo, tendría que haber humanismo. Y ella en su libro nos deja entender cómo el arte, y en este caso, ella al conectar con el reggaetón y haciendo a un lado todos los prejuicios que hay sobre el reggaetón, pues para ella fue un despertar. Así como tú despiertas un día y te descubres en tu cuerpo, pero no había reggaetón, o un día despiertas y tienes un apetito sexual, pero no había reggaetón, son cosas naturales en un ser humano que ella experimentó a través de la música. Y tal cual, lo hizo, conectó, pero nos deja esta lección de vida total de qué hace una mujer, y esa es como la gran descripción. Pudo haber no mencionado jamás reggaetón, y hubiera hablado de cualquier actividad profesional que tiene una mujer en el mundo real. Y eso es el valor de este libro. Yo, honestamente, a todos los que no han escuchado o visto este libro, porque además hay el audiolibro narrado por Kazu, y Kazu narra increíble. O sea, su voz es muy linda, es muy dulce. Es muy linda y te lleva, además dura muy poco. O sea, de repente quería, yo no sé, 12 horas, como estoy acostumbrado a un libro de estas características, y este libro se devora en 3 horas y media, 4 horas. Es muy rápido. Sin embargo, la profundidad con la cual ella te lleva a la narrativa de lo que vivió se convierte en una lección de vida que, repito, todos los CEOs masculinos necesitamos leer para hacernos preguntas importantes. Y una de esas preguntas importantes es ¿por qué hemos actuado de la manera como hemos actuado? Y si tú no estabas viendo los privilegios de ser hombre, porque igual piensas que no existe el patriarcado, querido ser humano masculino de mi género, existe, tenemos 1000 privilegios y van a morir en cuanto te des cuenta y asumas una postura. Es una lucha ardua, ¿sabes? Invitar al varón. Yo en el libro cuento como deseo que yo tenía con mi música de que me escuchara el varón. Como yo voy a hacer trap y voy a hacer esta música súper ruda y súper porque ellos también se merecen escucharnos y nosotras nos merecemos ese respeto. Eso me ha generado mucho dolor a mí, porque nunca era el resultado que yo esperaba. Entonces, con el tiempo traté de amigarme más con la idea de que quizá eso viene después. Quizá yo todavía sigo hablándoles a ustedes y cada vez hay más hombres que nos escuchan, pero después esos hombres se van a hablar entre ellos. Pienso que Perreo una revolución intenta en algunos momentos abordar temáticas que al varón promedio le podrían interesar. Habla del maleanteo, habla de aborda mucha la música como tal, las canciones, los artistas, sus artistas favoritos. Digo, bueno, quizá hay un anzuelo, quizá hay algo divertido en este libro. Lo que pasa que también me imagino que como varón debe ser que lo primero que pensás es como, ¿por qué voy a leer un libro donde me odian? Pero en realidad ese es el imaginario equivocado, ¿no? Perreo una revolución es para todos y para todas, pero también para ustedes, varones, que pueden convertirse en mejores
compañeros de trabajo, en mejores padres, en mejores amigos, en mejores hermanos, en mejores hombres para una sociedad con más igualdad. Creo que cualquier hombre que tenga una mujer que respeta en su casa, que la respeta de verdad, que dice yo quiero que a esta mujer que vive en mi casa sea mi hermana, mi hija, mi madre, quiero que ella tenga éxito, le vaya bien, necesita escuchar las problemáticas de la mujer y lo que implica lograr cosas en la vida cuando una es mujer. Por eso es importante que lo lean los hombres también. Yo creo que al final, como bien dices, John, este libro, aunque está escrito por una mujer, pues nos atraviesa a todos de distintas maneras. E insisto, a mí me gusta mucho que lo hace desde un punto de vista bien vulnerable. No pretende adoctrinar a nadie ni aleccionar a nadie en ningún tema, ni como que es una carta de ahora escucha reggaetón, ni mucho menos, ni vuélvete feminista o no te vuelvas feminista, sino es una carta súper honesta, yo lo veo así, de una mujer que está en una industria, que vivió cosas que hemos vivido la mayoría de las mujeres y que sueña con esta utopía donde no necesite haber un movimiento que defienda a las mujeres porque ya no es necesario defendernos de nada, ¿no? Y insisto, a mí también ese mundo me encantaría que existiera. Y quisiera nada más cerrar con una cosa. Hablabas de esta como despertar. Yo no veo a Kazu solamente como un despertar sexual, porque eso lo vivió a sus inicios, cuando ella era adolescente, a los 14 años. Pero yo, ya que hoy es una mujer más madura, con estas vivencias, con una hija, etcétera, yo veo que es más una emancipación del sistema patriarcal, no volteando los papeles, porque tampoco la veo como que, pues ahora el objeto sexual es el hombre, sino una mujer hablando de su propio cuerpo como quiere hablar, haciendo de su sexualidad lo que quiere hacer, y en esta emancipación financiera que también puede tener, ¿no? Porque cuando hablamos de poder político, poder sexual, pues, pues está totalmente ligado al poder financiero. Y el hecho de que sea una mujer que esté reventando la industria en muchos aspectos, pues también habla de una emancipación de lo que una mujer con dinero puede hacer. Y que no necesariamente una mujer con dinero ahora entonces toma el rol de, pues ahora voy a aplastar a los hombres, ¿no? Al contrario, ella lo que hace es abrir un camino, y en sus letras, y se notan en la madurez de la evolución de sus letras, en sus letras después va hablando como de, sí, ahora yo tengo el money y hago lo que quiero con él, y esto, más allá de parecer como inverosímil o poco profundo, pues creo que es al mundo en el que al menos yo como mujer aspiro que todas podamos tener, ¿no? Una emancipación del poder político, del poder sexual y del poder financiero. Tienes toda razón. Yo todavía no soy fan de las letras. Yo ya estoy muy separado del contexto de vida que ella narra, ¿no? Pero de la postura que tiene como ser humano profesional, en donde el fondo es lo que a mí me importa, ¿no? Wow, mis respetos totales. Y lo dije ya muy claro. Si tienes un libro que leer este año, te sorprenderías de estos libros que hablan de la periferia y cómo de transformadores puede ser, en lugar de seguir leyendo los libros de negocios tradicionales que siguen replicando las mismas ideas y los mismos errores de siempre. El sentimiento que tengo sobre lo que puede dejar este libro es ilusión. Yo tengo la ilusión de que cualquier niña o mujer adulta que quiera incursionar en absolutamente cualquier cosa se sienta apoyada, sienta que encontró herramientas para hackear todo eso que le está pasando. Es una ilusión que nace 100% de mi deseo de que lo comparto para que sea constructivo y para nada más. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Pero en este podcast hemos hablado ya cientos de veces, y esto solamente lo traigo a la mesa solo como una señal de las que dijimos que iban a pasar cuando hablábamos sobre todas las figuras, todos los Idorus, todas las nuevas
plataformas que iban a surgir a nuevos personajes no humanos y que iban a comenzar a tener una relevancia muy importante. Pues ocurrió en la cumbre de Zúrich una persona que se llama Eline van der Velden, que es parte de un estudio. El estudio se llama Particle 6 y ellos lanzaron en verano y pusieron en TikTok, en Instagram y YouTube a una actriz artificial llamada Tilly Norwood. Y nosotros, Fer, tú hace 6 años o 5 hiciste un estudio sobre los influenciadores artificiales y en ese momento cuando lo lanzamos recuerdo que el mundo que nos rodeaba ni siquiera hablaba de eso y ni siquiera se creía que eso iba a pasar hacia donde tú estabas apuntando, que iba a ocurrir. Pero finalmente ahora Tilly Norwood, que se ha convertido en una actriz de inteligencia artificial, que además en este momento mientras estamos hablando en la conferencia de Eline van der Velden anunciaba que iba a comenzar varios proyectos oficiales en Hollywood. Es decir, así como hoy contratan a un ser humano, hombre o mujer, para una película, pues ahora Tilly Norwood se estaba convirtiendo en la primera actriz de inteligencia artificial en tener estos contratos. Y evidentemente esto fue un terremoto para la industria, para la gente que se dedica a los contenidos. Y por ejemplo el sindicato tan poderoso de la SAG-AFTRA, que también ya hemos hablado muchas veces de él, sobre todo cuando se fue a la huelga hace 2 o 3 años. Primero fue a través de los escritores y luego fue a partir de los actores y crearon todo un terremoto que no llegó a nada. Lo criticamos aquí mismo en este podcast. No había llegado a nada. Pues finalmente ahora al tener esta noticia de que existe esta actriz Tilly Norwood, primero es ¿cómo se maneja una actriz artificial? El sindicato manejaba humanos, ¿no? Y segunda, la huelga de actores del 2023 justamente iba en contra de esto. Entonces es cómo van a dejar trabajar a esta actriz Tilly Norwood sin ser parte de la asociación o de esta SAG-AFTRA. O sea, empieza un choque de definiciones sobre qué implica, qué sí va a pasar, qué no va a pasar. Y Fer, ahora que está esto ya en el centro, y esto ya no es una señal, esto ya es una tendencia, pues Tilly Norwood, tomen el nombre, va a ser el inicio de una generación de Tilly Norwoods. Es decir, vamos a ver cada vez más estos personajes que surgen en redes sociales de manera sintética o gracias a la inteligencia artificial y a la animación y al CGI, y de repente brincan a ser personas estelares, personas igual o más famosas que los humanos. Y provocando, ahora sí, Fer, ya no es ciencia ficción. Cuando hablábamos sobre los Idorus, gracias al término de William Gibson, pues finalmente, Fer, la era de los Idorus parece que ya arrancó. Como dices, es un tema que ha causado desde siempre mucha controversia. Para mí, el tema de cómo va a ser esto, pues es sencillo. Es como, pues su creadora es Eline, ella va a ser la que va a monetizar y a generar todo eso, ¿no? Para mí el cómo no es tan complicado, pero para mí las repercusiones que eso va a tener, sobre todo ante posturas que han tenido otras actrices como Emily Blunt u otras que se han manifestado en contra del uso de inteligencia artificial o de estas personas sintéticas, por decirles de alguna manera, pues eso creo que va a ser la verdadera lucha. Porque de cara al espectador, honestamente, no creo que el espectador, o sea, tenga un rechazo, porque al final del día ya estamos muy relacionados con efectos visuales como el CGI, como bien lo mencionas. Claro. Entonces como que ahí ya no creo, o sea, ahí ya las personas, a menos que yo creo que seas como muy, muy clavado, vas a decir, no, yo solo veo películas donde hay humanos, ¿no? No, es pero que el mundo de la animación, simplemente por eso, ya nos llevó. O sea, ya, si tú ya amas a Buzz Lightyear, ya no te importa ver un humano en pantalla. Sí, por eso te digo, entonces no es el humano, es la historia que cuenta, la narrativa, qué tanto tú te identificas con el personaje. O sea, más allá de eso te da igual si es monstruo, si es un pepino, o sea, te da igual. O sea, lo que te importa a ti es la historia. Entonces, creo que al final del día, aquí los verdaderamente afectados o impactados, o más bien a quienes les va a costar más trabajo aceptar esta realidad, pues son a los actores y actrices que se sienten invadidos, pero que quizás, y esto es un posible escenario, al final pues terminen comprendiendo que, pues sí, es como
pues ahora tenemos estos nuevos actores y actrices sintéticos y esto es lo que va a ser, ¿no? Ahora, lo que sí me llama la atención es que ya empecemos a ver, porque claro, tú ves a un personaje CGI en una película que juega un rol, es un personaje, no como una persona que participa en diversas películas. Y eso sí no sé qué va a pasar, o sea, eso sí, al mismo tiempo me entusiasma y al mismo tiempo como que me intriga, ¿no? Como pensar, muchas personas ven las películas sí por los actores, porque les gusta su actuación. O sea, cuando ya te identificas con un actor, es porque, a mí me encanta cómo actúa Al Pacino. Ajá, y dices, es que sabes que Al Pacino te garantiza Exacto. ciertos assets de actuación que a lo mejor no todos los actores tienen. Y ¿no? además, no sé, dentro de la selección de Al Pacino de las películas en las que participa, pues de repente ya trae un historial donde dices, oye, si Al Pacino decidió participar en esto, quiere decir que es un hito para, Exacto, ¿no? algo bueno debe pasar, ¿no? Son como de las cosas que garantizan que esto que vas a exponerte en historia tiene una gran historia detrás. Sí, o cuando los actores de acción, sabes, como, bueno, siempre Otra va a salir vez. haciendo este rol, ¿no? Sí, Vin Diesel siendo Vin Diesel. Entonces, yo no sé si a ese nivel va a ser capaz el personaje o el actor sintético de crear ese engage. Eso es lo que más me intriga. O sea, si realmente va a lograr hacer este relacionamiento profundo con las personas a tal grado que diga, no, si va a estar esta actriz sintética, yo la quiero ver, ¿sabes? No lo sé. Pero pues es algo que ya ha venido ocurriendo, como tú dices, tenemos muchos antecedentes, sobre todo en el mundo de la música, que ha explorado mucho este tema de inclusión de idorus, sobre todo Japón, que bueno, sabemos que en muchos aspectos ellos con este tipo de relaciones parasociales están más evolucionados que otras partes del mundo, pero al final del día, pues este es el mundo que ya estamos viendo, o sea, como tú decías, no es un tema de, en el futuro va a pasar esto, es un tema que ya estamos viendo ahora, que se está discutiendo, que se está probando y que veremos a dónde nos lleva en términos, como tú decías, éticos, pero también contractuales, porque si bien hay una persona que es representante, como yo lo digo, es como, pues que ella firma, no sé, o sea, no sé qué otras implicaciones y actualizaciones a la ley se tendrían que hacer para que esto realmente sea válido y exista una compensación justa, porque no sé, a lo mejor tú puedes decir, pues como es sintético, pues no se cansa o no, nosotros no le vamos a pagar igual. No, Sí, no sé. ¿cómo se le paga a una actriz sintética? Porque ¿no? exacto, porque no existe, si bien no existe la persona en el mundo físico, pues para que ese ser exista, pues hay una tecnología que pagar. Así es. Y hay todo las un grupo personas de detrás. personas que construyen esa identidad, Sí. ¿no? Entonces son equipos a los que se les paga, no una sola persona. Sí, y yo pondría dos cosas en la mesa. Primero, esto no es nuevo, come on. O sea, la SAG-AFTRA tuvo décadas para poder haber discutido este momento. O sea, a mí todavía me parece absolutamente ridículo que aún representando humanos y sabiendo que viene una tecnología que va a ser disruptiva en tu campo, no te hayas preparado. Lo cual me habla de la poca aceptación que hay al interior desde el punto de vista humano para prepararse ante estas cosas que son evidentes. Hace 2 días, cuando estábamos en León, Guanajuato, y hablábamos con una abogada, ¿no? Donde aseguraba que no podía anticiparse a nada, ¿no? Y es como, nos da, Sí. nos da un ejemplo de, no, al contrario, hay cosas que se pueden anticipar y desde la abogacía, por ejemplo, se puede anticipar con escenarios y ella no lo veía en la práctica, lo veía antinatural a la ejecución y evolución de la ley, porque lo decía con mucho orgullo. Claro que hemos tenido que evolucionar ante cambios, pero lo que le decíamos es que ya no solamente vale evolucionar, porque evolucionas ante un cambio evidente. Pero ¿qué pasa cuando puedes anticipar un cambio para que el cambio evidente no sea así de radical y ya estés preparado? Ella no lo veía. Entonces creo que hay un tema de no visibilidad. Yo lo que quiero poner es una película que a mí cuando la vi, Fer, a mí me obsesionó. Se llama Simón del 2002, donde sale Al Pacino. La historia de Al Pacino, si no han visto Simón, Al Pacino la hace de un director de cine que ya es absolutamente no amado por las producciones que hace, y de repente tiene acceso a un científico tecnológico
que hace estas actrices digitales, ¿no? Pero todavía él lo hace a nivel garage, o sea, esto no ha salido, no es una tecnología masiva, y el director de cine como que juega con esa tecnología en medio de una crisis y crea a la actriz, y de repente hace una película utilizando a Simone y tiene un éxito, o sea, sale al mercado y la gente jura que esa actriz existe, ¿no? Entonces él hace estos deepfakes de imágenes que está en la playa, entonces la gente jura que la ve, hasta tal grado que crea una historia colectiva en un concierto donde tuvo que crear un holograma, un avatar para dar el concierto, pero come tanto la mente de este director de cine que al final termina apagándola, o sea, literal termina matando el archivo, por ponerlo de ese nombre, pero en el mundo real la gente piensa que ese director mató a Simone. Y sea, que de hecho lo hizo. Sí, lo hizo. Pero estoy contándoles un poco lo que va la historia, pero justamente lo que está pasando hoy. Y yo creo que al final, Fer, y esto es como la parte importante de lo que nos enseñó esta película, el público va a proteger su fantasía por encima de la realidad. Siempre. Y esta llegada, perdón por lo que lo diga, para mí es orgánica. Es como... John, pero eres humano. Sí, pero ya sabía que esto era inevitable. Por esa razón yo hablo de la IA y su inevitabilidad. Porque está pasando. Conozco a los humanos. Y no preveemos, no platicamos de esto, no nada hasta que nos explota. Y ahora que está explotando, perdón, la gente lo va a abrazar. Y al rato vamos a ver un nuevo Disney. Así como vamos a visitar Disney y vemos a las princesas que nunca existieron. Ahora vamos a ver un nuevo reinado que está comenzando a forjarse con estos nuevos Idorus, y va a haber una tierra de Idorus que vas a querer visitar y pagar un ticket en los siguientes 20 años. Es totalmente así, es el inicio de un nuevo reinado, y aquí está la llegada de estos personajes artificiales. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero ahora sí, hablemos de un tema que te ha arrastrado como una marea que te agarró, y vamos a hablar de 3i Atlas, pero quiero poner mi postura inicial. Mientras más pasa el tiempo de mi vida en este planeta, cada vez estoy más convencido, Fer, de que seguimos en el oscurantismo, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos como humanidad. No sabemos, en realidad, nada de nuestro planeta, no sabemos nada del cosmos, solo estudiamos el 5% de la realidad. Es decir, hemos diseñado una ciencia, una sociedad, reglas, leyes, filosofía de vida que solo cubren el 5% de la realidad. Fer, no sabemos nada de la energía, no sabemos nada de la profundidad de los mares, no sabemos nada del funcionamiento real de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, no sabemos nada del espacio. Y en verdad, solo hemos puesto atención al 5% de la realidad. Por eso menciono que estamos en este oscurantismo todavía. Somos una especie que ignora el otro 95% de la realidad. Una vez dicho esto, cuando hablamos de temas estelares, cuando un nuevo cuerpo aparece frente a nuestra observación del espacio, del cielo, de repente entran todos estos pensamientos mágicos sobre qué es ese objeto que estamos divisando, este estudio de los cuerpos celestiales y la energía de esta realidad que estamos experimentando y se ve afectada. Parecía ridículo darle esa posibilidad de nuevos contenidos a ese 95% que desconocemos. El 3i Atlas, y hablando hoy ya de ciencia, es un cometa. Es un tercer objeto conocido procedente del espacio interestelar que ha venido atravesando nuestro sistema solar y va a llegar a una proximidad con nuestro planeta. Y no es que lo tengamos como ver, no sé, una nave que se aproxima a nuestro planeta. O sea, va a estar lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente claro para ver este punto de luz que va atravesando lentamente nuestro espacio. Va a estar cerca del planeta entre noviembre y diciembre de este año. Y evidentemente todo tipo de hipótesis se han despertado a partir de la llegada de este cuerpo.
Lo que tenemos hoy, en lo que la ciencia está diciendo, que además lo descubrimos el 1 de julio de 2025 en el telescopio Atlas en Chile, y otra vez pongo nuevamente en la escena lo que pasa en América Latina. Señores, está pasando cosas en América Latina, estamos llegando a observaciones que el mundo ya no tiene. Es en Chile donde se ve por primera vez, en donde se nota este objeto que se estaba desplazando y que no había sido detectado, y que además tenía esta atípica trayectoria rumbo hacia nuestro sistema solar, y con esta cercanía con el planeta. Ahora mismo, mientras estamos hablando, está absolutamente pasando al lado de Marte, y eso es fascinante saber que un cuerpo con estas características viene para acá. Y a partir de julio, y pongo la línea del tiempo de julio porque han sido muy pocos meses, los distintos observadores interestelares han confirmado al objeto y lo han venido estudiando. Es totalmente anómalo, es decir, es un objeto que no es un cometa de los tradicionales, absolutamente predecible. Su trayectoria, su diámetro son totalmente fuera de margen. No es menor a 1 kilómetro en términos de la dimensión del núcleo. En verdad son datos que cuando comparas, hay muchas tablas explicativas de tamaños y trayectorias ahora mismo ya publicadas, todas con bases científicas, que hablan de que este cuerpo es uno de estos cuerpos que es un dato nuevo para nosotros. Es como haber encontrado una nueva flor en el jardín, una flor que no conocíamos. Eso no significa que por automático esto sea una nave tripulada y que dentro haya toda una civilización que está emigrando de un planeta para encontrar un planeta nuevo y vivir, y entonces aniquilar a la humanidad. Esas son historias hermosas de nuestra capacidad creativa humana. Me parecen igual de apasionantes, pero son historias. Lo que la ciencia tiene es un objeto que no tenemos comparación con él. Es la primera vez que estamos viendo un objeto de estas características. Partes de estas características anómalas, además de su trayectoria y su tamaño, son los gases que está emitiendo. Y estos gases, cuando comparas nuestro escasísimo 5% de conocimiento que tenemos acá, lo atribuimos a que tiene una combustión. Es decir, hay algo, y eso lo pongo desde el punto de vista del humano, hay algo mecánico creando combustión dentro de este lugar. Lo cual eso sugiere a las personas decir, oye, pues es una nave, ¿no? Sí, no lo sabemos, no sabemos. Es una composición de un material que es la primera vez que vamos a estar en observación con él. Pero si damos validado, Fer, con el 5% que conocemos y sus características de, oye, si emite tales gases significa que está creando combustión, entonces es una nave. Esta es una hipótesis que ha despertado a la comunidad no científica a crear especulaciones alrededor de este cometa. Hasta el día de hoy, en todas las observaciones científicas sobre el cometa, siguen bajo la misma hipótesis. Es un cometa anómalo, y ya dije sus 3 cualidades: por tamaño, por trayectoria y por la emisión de los gases que está sosteniendo. Lo cual sugiere que adentro hay algo, ciertamente, que se está combustoneando. Perdón por la palabra, no sé si sea real, pero hay un acto de combustión, algo está ardiendo, y da la casualidad que esta cosa que está ardiendo pareciera que está propulsando a este cometa. Ese es todo un misterio que no vamos a poder saber nada de él hasta que llegue noviembre o diciembre. Ahora voy a poner el otro lado de la moneda. Todas estas especulaciones sobre un objeto que no conocíamos, sobre que posiblemente tiene combustión, por lo tanto denota cierta inteligencia. Algunos observadores internacionales han mencionado que inclusive ha acelerado y disminuido o cambiado trayectoria, cosa que yo en este momento no puedo confirmar, Fer, porque son reportes que ellos aseguran que tienen y los publicaron. Sin embargo, la comunidad internacional dice no, o sea, como que yo no tengo validación, no ha sido una voz unificada sobre la validación de estos datos. Sin embargo, lo dejo como una señal de que algún observatorio se dio cuenta de esto y lo reportó. Y la suma de todas estas anomalías ha dado a estas especulaciones sobre, ¿es una nave? ¿Es una nueva civilización? ¿Vienen a salvarnos? ¿Viene el gran rapto? Etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que desde el punto de vista, y por eso queríamos hablar desde este punto de vista de Crave Talks, nos parece fascinante por el lado de las historias, por supuesto, pero por el lado científico, esto es un objeto
proveniente del espacio que no hemos explorado, que probablemente nos trae nuevas preguntas y nuevas respuestas sobre la historia evolutiva y dinámica de nuestro universo, del 95% que no conocemos. Aquí tenemos un pequeño objeto o un gran objeto de laboratorio a estudiar que nos puede llevar a nuevas conclusiones, a encontrar, no sé, imagínate, nuevas materias para poder entender nuestro cosmos. Y yo no sé, Fer, mi postura personal hasta ahora, mi argumento con todo lo que hay en términos científicos, es que no hay ni un solo indicador que me haga entender que esto tiene vida, que esto tiene inteligencia, pero sí creo que es un fenómeno científico absolutamente interesante que nos hace recordar ese 95% del conocimiento que desconocemos. Hay varias cosas a mí que me llaman la atención de este fenómeno. Primero, lo que tú ya mencionaste sobre cómo nos hemos comprado y vendido tanto nuestras historias de ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción enfocada a la exploración de los alienígenas o de la vida extraterrestre, y estamos como tan empapados, voy a decirlo, de estas historias que a la primera de tantas vemos una cosita o nos entramos en algo y ya estamos hablando del rapto de los... Y eso me encanta, o sea, es como que digo, empecé a ver los memes y me encanta cómo empezaron los memes como de, ay, ya por fin nos van a raptar, ya no tengo que pagar impuestos, ¿no? O cosas así que digo, claro, o sea, en un sentido de historias, todos quisiéramos o muchos quisiéramos que ya nos llevaran los extraterrestres. Pero ya hablando como más en serio y más allá del fenómeno tanto de las historias como de las conspiraciones, a mí lo que realmente me entusiasma, más allá de lo que dices, John, que evidentemente nos hace conscientes o nos hace reflexionar sobre lo que no conocemos o que conocemos pero no hemos entendido del todo o no hemos explorado del todo. A mí me parece intrigante el hecho de que esto nos pueda dar información sobre la historia del universo. O sea, a mí, más que llegaran los extraterrestres y todo eso, me encantaría saber la verdad sobre cómo se originó el universo. Eso me encantaría, o sea, porque a partir de eso, pues podríamos comprender y desentrañar un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, el que no lo sepamos también me parece bien. O sea, al mismo tiempo me da un poco de... Imagínate que nos enteramos de algo que nos decepciona lo suficiente como... O sea, yo ya, no sé tú, pero yo me he hecho ideas en mi mente de cómo se creó el universo más allá de lo que hasta ahora se ha explorado en algunas hipótesis y teorías científicas. Pero al 100% no estamos seguros, ¿no? Y solo nos basamos en la evidencia que logramos obtener. Y yo en mi cabeza, a partir de esas evidencias, pues me he hecho una idea de que no es así y me cuento mis propias historias. Y imagínate que algo llegara, ya sea un cuerpo celeste o lo que sea, y nos diéramos cuenta como de que es decepcionante. No sé, como cuando ves una película y dices, estuvo bien chafa, ¿no? Entonces, de cierto modo, también digo, no me gustaría que nos enteráramos porque igual se acaba la intriga y se acaba la magia y a lo mejor la intriga es la que nos mantiene con vida y nos mantiene... Te entiendo. ¿Se me entiendes? Pero al mismo tiempo mi parte como de que siempre quiere saber, mi parte deseosa de quiero revelar los más grandes secretos del universo, pues sí me interesa que como que yo digo, pues pónganse a chambear, ¿no? Los científicos como para que ya podamos ver si esto realmente nos ayuda a entender la historia de la evolución del universo, porque la mayoría de los científicos que están ahora estudiando esto, pues más bien aspiran a esta segunda parte, al hecho de que este cuerpo nos pueda ayudar a comprender o a analizar pues la evolución que ha tenido el universo. Incluso han empezado a hacer como que una trayectoria hacia atrás, como para entender cuál ha sido los millones de años de viaje que ha tenido, porque eso es lo que pueden observar de acuerdo a lo que ellos saben en este momento, que al menos ha tenido un viaje que ha durado miles de millones. O sea, no es como que viene de aquí a la esquina, ¿no? Y eso también me intriga, es como, wow, o sea, si fuera realmente un cuerpo propulsado, ¿qué tecnología puede mantenerte en un viaje de millones de años? Eso me parece maravilloso.
Pero bueno, al final creo que el que siga siendo un misterio, no solamente su procedencia, sino si realmente es algo más que un cometa, pues ya eso es su razón suficiente, ¿no? Como para emocionarse. Totalmente, y ahí es donde voy a darle el valor místico a lo desconocido. Mira, hay mucha gente que en este momento va a apagar el podcast y jamás va a volvernos a escuchar, y otros van a llegar. Yo a nivel personal, en este momento de altura de mi vida, claramente la ciencia me queda corta. La ciencia no logra explicar todos los fenómenos que hemos presenciado, hemos visto, hemos documentado y que la ciencia no acepta. Eso es algo que en nuestra experiencia de vida nos ha pasado. Imagínate cuántos fenómenos ocurren en el planeta y en el cosmos que no tenemos ese conocimiento o no queremos aceptarlo. Pero si aceptamos lo que la ciencia hoy sabe, sabemos que materia y energía tienen una afectación mutua. Déjame pongo en la mesa lo que nos pasa con la Luna. La Luna, en su posición de materia, tiene un efecto energético sobre las mareas de nuestro planeta y sobre los elementos de vida en nuestro planeta. Es más, tú mismo, al ver una luna llena, te comportas de forma totalmente distinta que cuando no está llena. Esa energía, ese efecto que tiene ese objeto material sobre nosotros es un hecho. Sin embargo, la ciencia ha dicho muy poco o ha explicado solo lo suficiente y no a nivel profundo sobre la afectación entre energía y materia, y ahora en el punto intermedio conciencia. Déjeme pongo un segundo ejemplo que lo deja totalmente explícito. Los imanes. Los imanes son materia, que es tremendamente evidente la energía que tienen y la afectación que hay sobre el resto. Una vez dicho eso, imagínate que este cometa Fer tuviera al interior una nueva materia que en términos energéticos destrabara un algo a nivel conciencia o destrabara un algo a nivel comportamiento en un planeta como el nuestro. No sería nada mágico, sería una nueva trascendencia entre la relación materia, energía y conciencia. Y ese punto, o sea, aunque esto no sea una nave tripulada llena de seres, ¿qué tal y si los seres son energéticos? Ese punto, perdón, la ciencia, y por eso dije que muchas personas se van a alargar del podcast, ese punto lo doy por abierto. Es decir, nada ahora mismo me asegura, y la razón de por qué los observadores internacionales están tan callados y solo pueden observar lo que ven en sus aparatos tecnológicos, la única manera de saberlo de cierto es que lancemos ahora mismo cohetes en trayectoria al cometa y logremos sacar la composición, logremos jugar con él para saber qué es. Y claro que va a haber, en este momento hay varios proyectos para lanzar en la intersección de los siguientes 2 meses. Y vamos a obtener respuestas. Lo único que yo dejo, y lo toco con muchas pinzas, Fer, es que tú eras una niña, yo también. Pero en 1997, y yo lo recuerdo perfecto, se acercó un cometa que sí estaba visto, sí estaba planeado, que se llamaba el Hale-Bopp. En el cometa Hale-Bopp ocurrieron exactamente lo mismo, pero ojo, en ese momento no había el internet comercial que tenemos el día de hoy, era 1997. Sin embargo, aún así se convirtió en el evento más importante en ese momento, online. Y lo que pasó es que ocurrió una secta que se llaman los Heaven's Gate. En la secta de los Heaven's Gate tenían exactamente la misma idea que hoy tenemos. Eso es una nave, está tripulada, viene por nosotros y nosotros seremos los ascendidos. De tal manera que la secta de los Heaven's Gate, que era un grupo estadounidense liderado por Marshall Applewhite, el señor Do y Bonnie Needles, la Mr. T, era Duet, si lo pones los dos nombres, Duet, que además eran fanáticos de Nike y crearon todo un uniforme puesto con tenis Nike. Decidieron una noche, no recuerdo si, creo que fue en marzo de 1997, 39 miembros de esta secta se suicidaron y dejaron argumentada la razón por la cual lo hicieron. Era porque ese día, en esa hora en concreto, en un rancho de Santa Fe, California, estaban convencidos que al suicidarse, la nave espacial, es decir, el cometa Hale-Bopp, podría trascender sus cuerpos y sacar de este revestimiento humano llamado cuerpo y les permitiría abordar el cometa.
El detalle de las zapatillas Nike fue lo que más me sorprendió en ese momento, ¿no? Oye, si me voy a trascender, me pongo unos Nike. Si eres trascendencia, just do it, ¿no? Entonces, este movimiento New Age, que a partir de ese momento quedó totalmente desprestigiado, porque combinaba misticismo, ufología, reinterpretaciones cristianas. Algunos miembros también practicaron castraciones voluntarias como parte de este ascetismo que les provocó el llegar al cometa en su fe. Hoy está pasando, aunque no sé en este momento si hay una secta, y ojo, no me quiero burlar de eso, y lo repito, la posibilidad de que este sea un cuerpo que nos dé grandes lecciones científicas, energéticas, de materia y de conciencia, está totalmente probable. Es decir, si este cuerpo nos va a dar esas lecciones, la humanidad debería estar abierta a ese nuevo conocimiento. Y si en ciertos planos del entendimiento humano esto se eleva a nivel místico e inclusive personas que ya dialogan con el cometa, o sea, hay personas que ya bajaron información, yo no los vería con malos ojos, los vería como parte de esta influencia de energía, materia y conciencia. Por lo tanto, mi postura, Fer, es: estoy absolutamente emocionado por la llegada de este cuerpo a nuestro sistema solar y a la cercanía con nuestro planeta. Todavía no me convenzo de que esto sea una nave. No encuentro manera de defender el punto. Sin embargo, también hoy tenemos el concepto nave en el 5% del conocimiento. Igual el concepto nave es otra cosa en el cosmos y se parece más a lo que estamos a punto de ver. Y wow, eso sería un gran descubrimiento. Y cualquiera que sea el dato que tiene para nosotros como humanidad, me parece tremendamente especial. Pero por favor, no se suiciden, ni creen una secta, ni se pongan tenis Nike para ascender al cometa. No creo que sea el camino, y creo que hay que utilizar lo que ya hicimos mal como humanidad, y por esa razón creo que es importante tocarlo. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero voy a dejar una señal que nuevamente nos va a anticipar a muchas cosas, pero en Estados Unidos, a raíz de que tuvo este acto donde asesinaron a uno de los grandes seguidores de Donald Trump y todo lo que está ocurriendo alrededor de la filosofía política, social, económica alrededor de él, pues cada vez más personas están empezando a utilizar una gorra color rojo, Fer, con la bandera de Estados Unidos, que dice Trump 2028. Nosotros, al momento de que vemos estas señales, y recuerdo cuando antes de que llegara en esta segunda ronda Trump al poder, nosotros veíamos los datos como para decir: hey, cuidado, Donald Trump viene de nuevo al poder, y nadie lo creyó hasta que ya pasó. Hoy, con estas señales, con esta supremacía que tiene Donald Trump en términos ideológicos, no está nada loco decir que Donald Trump va a buscar la reelección que por derecho tiene, que evidentemente va a haber mucha discusión al respecto, pero hay personas que ya están portando la gorra de Trump 2028, evidentemente buscando la reelección. Estamos en 2025, ojo con la línea del tiempo que estamos planteando, pero ya estas gorras comienzan a usarse cada vez en lugares distintos. La primera vez que lo vimos fue en la Universidad de Minnesota el 22 de septiembre, pero ahora está comenzando a usarse de manera, pues todavía no masiva, pero sí de manera clara en distintas partes. Lo cual, Fer, pues lo dejo como una nota solo para revisar en algunos años cuando digamos, se los dijimos. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. ¿Tú qué tienes que opinar? Creo que esto fue un poco polémico en todo sentido. ¿Qué postura tienes sobre el cometa? ¿Para ti esto sí representa una oportunidad de un contacto con una nueva especie? Déjame les cuento un capítulo que en la semana viví. En el viaje justo en Lima, Perú, la persona que me transportó del aeropuerto al hotel y luego del hotel al aeropuerto de vuelta, que era una persona absolutamente exquisita, estudiada, leída, con una experiencia de vida brutal, yo le hice esta pregunta de: oye, ¿tú qué opinas de este objeto estelar que viene en trayectoria al planeta? Y él me dijo: qué emocionante. Fue su palabra. Y para él, dice: no lo sé si esto tenga una forma de vida o si esto sea una nave. Lo sabremos, científicamente lo sabremos. Pero dice, para mí, y esas son palabras que dijo él, para mí, si hubiera una forma de vida inteligente, no se parecería nada a las historias que tenemos de los aliens y lo que en Hollywood estamos narrando que es.
Para él era una nueva forma de vida vegetal. Es decir, plantas. Y cuando me dijo esa palabra fue, wow, es verdad. Cuando tú observas la vida en este planeta y, por ejemplo, ves la estructura bajo tierra, la estructura que están conectadas a las raíces, distintos bosques enteros que están interconectados y compartiendo información entre ellos, o puedes ver las colonias fungi que crean colonias específicas para transmitir alimentos, conocimiento, estructura, y crean estas colonias. Te das cuenta que estas formas de vida, que nosotros lo vemos como plantas, especies vegetales, son a veces, y lo pongo en la mesa fuerte, mucho más inteligentes y organizadas que nosotros. Para este ser humano, que era un taxista, que me condujo de un lugar a otro, sostener estas conversaciones con él, no solamente me abrieron la cabeza desde muchos frentes, solo uno. Imagínate el plot twist, Fer, de que este cometa tenga vida vegetal. Y que entonces nosotros esperáramos que la vida era alien y que nos iban a saludar con sus 3 dedos y sus colores grises y trajes y ojotes, pero en realidad una nueva espora es portadora de una nueva vida que viene de una trascendencia de miles de millones de años después de recorrer el universo. ¡Wow! ¿No? Eso lo veo mucho más probable en la ciencia que cualquier otro escenario. Yo no lo veo probable, lo veo posible. Lo veo posible, pero no lo veo probable. Sin embargo, me entusiasma el hecho de separarnos de la visión antropomórfica que le damos a todo, incluyendo a las especies extraterrestres que aún no conocemos, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera... De hecho, hay un libro de ciencia ficción que a mí me encanta y que ahorita estaba tratando de recordar el nombre, pero no lo recuerdo ahora. Prometo en el siguiente episodio traérselos. Pero habla sobre una conquista de una nueva especie, y esta especie se crea a partir de las plantas. Entonces, son historias poco exploradas que existe literatura, existen libros de ciencia ficción que exploran como esa rama, pero son muy pocas, ¿no? Como que la mayoría de las veces las historias de ciencia ficción pues antropomorfizan todo lo que exploramos. Toda forma de vida, ¿no? Y pues sí sería interesante que fueran esporas, ¿no? Y ya ahí ya las aspiraste o algo pasó y... Sí, sería tremendamente loco. Y quiero dejar en la mesa algo que estamos a punto de terminar, Fer y yo, pero creo que así como hay libros del año y siempre hacemos un listado de los libros del año al final de cada año, hay un libro, Fer, que nos ha seducido este año. Se llama Cruces, Historia de 2 almas. No vayan a encontrar, no piense que esto tiene que ver con negocios o algún modelo fácil de replicar para tu compañía. Esta es una novela. Se llama Cruces, Historia de 2 almas. Que además estamos leyendo en voz alta. Son estas veces que Fer y yo nos juntamos y leemos en voz alta para actuar a los personajes. ¡Wow! La historia es brutal. Ya estamos en la última parte del libro. No quiero que se acabe. No queremos que se acabe, pero perdonen, es un libro que en serio es una brutalidad narrativa. No quiero contar nada de la historia, no quiero contar nada. Se creen en nosotros y cada una de las cosas que les recomendamos. Se llama Cruces, Historia de 2 almas. Lo escribió Alex Landragin. Ya platicaremos más de este libro cuando terminemos, pero no queríamos esperar, nada, ni un día más. Porque si tú tienes oportunidad como de leer el libro del año y que no está en los billboards, esto está en la periferia, este libro es el libro del año y lo topamos por accidente. Lo encontramos gracias a JJ Abrams. Ya les contaremos la historia de JJ Abrams y por qué llegó el libro de Alex Landragin a nuestras manos. Es una historia interesante, pero el libro es todavía más interesante. En verdad, si tienes oportunidad de buscarlo y comprarlo en el formato de pasta dura, porque te vas a encontrar con sorpresas, hazlo. Es una de las inversiones que vas a amar el resto de tu vida por la historia que está dentro y por las conexiones que hay dentro. Cruces, Historia de 2 almas, Alex Landragin. Ojito. Pues listo, Fer, gracias por estar en esta edición de Crave Talks. Invitar a todos a que se suscriban a la edición Premium o a la edición de nuestros extendida. Patreons, porque vamos a hablar de hábitos que destruyen la motivación y maneras de recuperar
esta motivación. Creo que a mí me ha pasado, este año fue de mucha pérdida de motivación en muchos aspectos, pero la sobrevivimos y les vamos a contar las cosas que hicimos y que validamos para poder dar un salto adelante ante una crisis así. Eso solamente va a ser para los contenidos extendidos en Patreon, así que suscríbanse ya. Bueno, y mientras tanto eso ocurre, les quiero recordar que este mes tenemos nuestro nuevo laboratorio. Como saben, el formato Lab de Black School es un formato que dura 90 minutos, donde solo vemos un tema, una herramienta, es una introducción. Obviamente en 90 minutos no vamos a sentar las bases teóricas de nada, pero sí nos importa que jueguen con herramientas, y este nuevo Lab se llama Imágenes del Futuro, tomando evidentemente pues este concepto que creó Fred Pollack como un pretexto para poder entender cómo se crean o cómo se gestan las imágenes del futuro, por qué son importantes, cómo han transformado nuestras vidas y cómo podemos a partir de eso construir mejores futuros. Para aquellas personas que han externado o compartido en nuestros formularios que les gustaría que hagamos más cosas sobre futuros, pues bueno, ahí está. Además es el formato más asequible que tenemos en Black School, solo cuesta $199, que son $9-10. Espero que pues con esto puedan tener una primera inmersión o acercamiento en Black School si es que no lo han tenido. Y para quien quiera algo mucho más robusto, bueno, pues vamos a tener también nuestro taller de narrativas aumentadas. Este taller de narrativas aumentadas tiene que ver con técnicas de narrativa mezclado con herramientas de inteligencia artificial. Entonces vas a tener como esta parte de las mejores prácticas y la teoría estructural de las narrativas, acompañado, extendido y amplificado con herramientas de inteligencia artificial. Este taller de narrativas aumentadas va a comenzar a impartirse el 14 de noviembre. Son los viernes 14 de noviembre, 21 de noviembre, 28 de noviembre y 5 de diciembre. Es el último taller que vamos a hacer este año. Y este taller está enfocado o está en un horario de 7 de la mañana a 10 de la mañana del viernes, hora de México, porque también tenemos audiencia que está en otras zonas horarias y este era como el justo medio para que todos podamos participar. Más información en blackschool.rocks y espero verles ahí, va a ser muy divertido. Ya está. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó